La comedia, el drama, la farsa, la tragicomedia y la comedia musical, en fin, en todos los géneros teatrales, Manolo Fábregas ha incursionado y además con éxito en todos ellos. El público lo conoce y reconoce como actor, director, productor y empresario, y por todo ello el mote de Señor Teatro es un reconocimiento indiscutible a su larga y más que eso, fructífera carrera. En el mundo de los escenarios y la tramoya, Manolo Fábregas se inició desde niño y desde entonces ha alternado con todos los grandes del teatro en México y en otros muchos países. En 1963, por ejemplo, protagonizó en Broadway la obra El Rey y Yo, y también en Nueva York actuó y cantó Si yo fuera rico, el célebre tema de la comedia musical El violinista en el tejado, junto con otros intérpretes de Israel, Holanda, Japón y los Estados Unidos. En México, por supuesto, ha sido designado en múltiples ocasiones como mejor actor o mejor director de teatro. Y es que sería difícil enumerar todas las obras con las que ha triunfado. Baste recordar algunas como Mi Bella Dama, Hello Dolly, El Hombre de la Mancha o El Diluvio que Viene, que permaneció durante más de 3 años en cartelera, llevando a Héctor Bonilla en el papel protagónico. Pero no solo en el teatro ha destacado Manolo Fábregas. En la radio se le recuerda por sus actuaciones en la XCW. En el cine ha actuado en 43 películas. En España recibió el premio Quijote al mejor actor extranjero. Y en México fue galardonado también como el mejor actor por su trabajo en la cinta Mecánica Nacional. Mamacita dorada, no me dejes. Se nos fue, Chabela. Se nos fue. Por lo que respecta a la televisión, fue pionero en México como director y actor de la serie Telecomedia de Manolo Fábregas, y obtuvo un gran éxito como entrevistador de más de 1,300 personajes de la política, el arte y la cultura en general, en un programa que estuvo en el aire durante 3 años. El cuarto renta en realidad 375. Pero señora... Nada. 375. Y no me los vaya usted a dar ahora, ¿eh? Porque me ofendería. Como usted guste. Regreso dentro de un momento. Y hasta entonces, muchas gracias, señora. Por esto y mucho más, Manuel Sánchez Navarro, o Manolo Fábregas, vive de y para la escena y se ha ganado el aplauso. Además de todo lo dicho y visto en esta muy breve semblanza que intenta plantear lo que ha sido la vida y la trayectoria de Manolo Fábregas, nos congratula mucho tenerlo aquí porque él nos ha dado muy buena suerte en este programa. Recordábamos que hace 6 años y medio, al inicio de esta serie para gente grande, en el tercero de los programas, en el programa número 3, estuvo aquí Manolo Fábregas, no podemos decir en esta misma silla, porque además hoy también está estrenando una nueva escenografía y lo que es una nueva etapa y un nuevo intento de revitalizar, revigorizar para gente grande. Así que por todo ello, muchas gracias, Manolo. Al contrario, me siento muy orgulloso y que la suerte siga con el programa y con la gran capacidad que usted tiene para llevarlo. La única diferencia es que si viéramos el video de hace 6 años y medio, notaríamos una diferencia muy clara, muy evidente en lo que a mí concierne, y usted estaría igualito al video de hace 6 años y medio. Con barba nada más ahora, ¿no? ¿Cómo le hace? Es que tengo un pacto especial con seres superiores, desde luego. En esta semblanza que nosotros acabamos de presentar al público, se habla recurrentemente de una palabra que es el éxito. El éxito de Manolo Fábregas, ustedes lo escucharon y lo vieron, lo mismo en el cine que en la televisión, que como presentador, entrevistador, periodista y, por supuesto, su éxito en el teatro. Pero a mí se me ocurre iniciar esta charla hablando de lo contrario. ¿Por qué no hablamos de los fracasos si es que los ha habido? Uy, Ricardo, ha habido muchos fracasos, pero han servido como acicate, como prueba de que se puede pasar el fracaso, aprender de él y continuar. Sí ha habido muchos, desde luego. El día de hoy, ya con los años y demás, la experiencia lo lleva a uno a fracasar menos, aunque se sigue fracasando. Pero al principio, lógicamente, se fracasa y sufre uno mucho y se pierde tiempo, se pierde dinero, se pierde ilusión.
Pero vuelvo a repetirlo, son experiencias que todo el mundo debe pasar y no sentirse mal por ellas, sino al contrario, buscar en dónde estuvo la falla y tratar de corregirla, lógicamente. ¿Alguno en especial? ¿Alguna anécdota que lo haya marcado, que lo haya motivado? Pues fracasos al principio, por ejemplo, en el cine, el deseo de hacer un papel y no conseguirlo porque había otra persona al cual le daban ese papel y a uno no se lo daban porque era o muy joven, o estaba uno muy calvo, o estaba uno muy feo, o lo que fuera, y saber que uno podía hacer algo y no lo hacía. Invertir mucho en una obra de teatro y después darse cuenta de que la obra en sí al público no le gustaba a pesar de que estuviera bien hecha. Recientemente, para unos 4 años, monté algo llamado Venga toda la gente, y que era una obra acerca de San Francisco de Asís. Estaba muy bonita, muy bien montada, con un buen decorado, muy vistosa y demás, y al público no le interesó para nada y fue un tremendo fracaso. Pero se compensa después cuando uno monta El Diluvio que viene, por ejemplo, y dura 3 años en cartel. Cosas, pero sí, en el balance puedo decirle que he sido un hombre afortunado. Son más los éxitos o los logros, vamos a llamarlo, que los fracasos. Me llamó la atención, perdón, la pregunta tan personal, que yo nunca lo había oído hablar abiertamente de la calvicie. Tragedia terrorífica, sobre todo cuando una persona se queda calva a los 18 años, es catastrófico, desde luego, ¿no? Y en una época además en que, me dijo un productor, cuando se es joven lo menos que se puede tener es pelo, y tenía razón. Yo había comprado un pelo especial en una cajita muy bonita y lo tenía en mi casa y me dijo, pero póngaselo. Y pero ¿por qué? Si es cuando tengo que trabajar, póngaselo desde el principio. Le hice caso efectivamente y llevo 25 años con un pelo hermosísimo. Con muchas cajitas, claro. ¿Tuvo que superar de algún modo emocionalmente este trauma? Sí, desde luego, todos son traumas al principio porque cree uno encontrar, o encuentra uno la incomprensión de la gente. Uno dice, bueno, pero si yo sirvo de todas maneras, si esto es maquillaje, esto se puede corregir. No, porque lo encasillaban en otra época al galán, que nunca lo fui, desde luego, pero que tenía que ser con un pelo muy hermoso y que tenía que ser muy espigado y muy guapo y con un ángulo que saliera muy bien. Y yo siempre tenía una cara tirando a besugo, más o menos, complicada y pues muchas cosas. Pero lo va uno superando, después la gente ya se acostumbra a la cara, se acostumbra al pelo, se acostumbra a todo. Lo importante es que se acostumbre a que uno tiene una gran devoción por lo que hace y un gran respeto por el público y que esas etapas se van pasando y, como le decía antes, son experiencias que sirven para mejorar. Por último, en este punto del cual usted abrió la puerta, claro, también es legendaria la perfección, todo no se nota, pues. Eso es lo bueno. Además, mire, esto es una cuestión de estética. Usted comprenderá que si a una persona le faltaran 3 dientes, sería ridículo que se presentara en público, desde luego, chimuelo, salvo que hiciera un personaje especial. Entonces, si va con un mal dentista y le ponen 3 dientes amarillos y uno verde, pues sigue estando fatal. Entonces vaya usted con el mejor dentista, que le pongan buenos dientes, se verá usted mejor. Entonces vaya usted a comprar buen pelo, que no se note y se verá usted mejor. Pues pasa usted el tip. No, hay gente, por ejemplo, que se pone una especie de rata muerta en la cabeza y entonces se ve muy raro, desde luego, ¿no? Mejor una cosa normalita, vaya. ¿No dice usted quién es su peluquero? ¿No? Yo doy los datos con muchísimo gusto. Lo que pasa es que no hay que hacer propaganda en televisión, desde luego. Manolo, hablemos pues de este momento de su vida en que está en plena creatividad, hay ahora, y en plena actividad también, hay ahora 2 obras de teatro en esta Ciudad de México, muy importantes ambas. El otro día, bueno, fuimos al estreno de Barnum, y el otro día tuvimos oportunidad de ver Sálvese quien pueda, en donde dirige Manolo Fábregas también, y son 2 obras, pues, si no diametralmente opuestas, sí distintas en su temática, por supuesto, pero siguen teniendo este sello del éxito. ¿Cuál es la clave para conjuntar los factores de riesgo y decidirse sobre una determinada obra de teatro? Pues primero es la experiencia, yo creo, de muchos años dedicado a una profesión, y después lo más importante es reunir un buen equipo. O sea, una persona sola no puede hacer las cosas. Usted tiene que buscar quién es el mejor en cada género, en cada especialización, y llamarlo y que colabore con usted. O sea, no es la labor de un señor que con una varita mágica logra las cosas. Es la labor de una persona desde el punto de vista de que él es quien tiene el sueño, quien tiene la ilusión de hacer algo. Entonces, uno piensa en un momento determinado, qué hermoso sería hacer esto. Y después, pensar cómo se puede realizar. Y empieza desde la traducción de la obra, la traducción de las letras de las canciones, pensar quién puede hacer el decorado, quién lo puede iluminar, el sonido y fundamentalmente el reparto adecuado.
¿Qué tanto de mercadotecnia, de estudio previo para decir esto va a funcionar y qué tanto de intuición? Yo creo, y no quiero ser vanidoso, porque hay un 90% de intuición y un 10% de mercadotecnia, porque en el arte no se puede hacer una alquimia especial, o en el trabajo artístico por lo menos, de decir si estos ingredientes se colocan en la probeta, ya tengo el éxito asegurado. Si fuese así, me pondría un cucurucho y daría números de la lotería, ¿no? Diría, con esto se acierta. No, es la intuición, la experiencia, los muchos años de conocer al público de mi país, de Centroamérica, de Sudamérica, de España, de Norteamérica, haber trabajado en estos sitios y creer, entender qué es lo que al público le gusta. Y después, creo que es lo más importante, hacerlo con una entrega total. O sea, no escatimar nada. Y no me refiero escatimar económicamente, sino no escatimar nada en el esfuerzo. O sea, hay que hacerlo y hay que hacerlo mejor que nadie. Y lo podemos hacer mejor que nadie, y los mexicanos lo podemos hacer mejor que nadie en el mundo, si nos proponemos hacerlo, si no improvisamos, si tenemos disciplina. Ahora bien, hay una marcada tendencia en usted a presentar obras de teatro, sobre todo musicales, y obras de teatro de las llamadas familiares, es decir, sí, para todo público. ¿No es esto ligereza en el uso de un medio que también puede hacer señalamientos de otro tipo, señalamientos de tipo social, por ejemplo? Sí, indudablemente, pero depende de lo que usted se dedique a hacer. Yo no he hecho teatro experimental, yo he hecho teatro profesional fundamentalmente. Las obras que yo he intentado hacer han sido para satisfacer a un público mayoritario, no un público elitista. Y por lo tanto he encontrado un justo medio de hacer el espectáculo que puede tener un grado de cultura, puede tener un grado de diversión, puede tener un grado de evasión, puede tener un grado sobre todo, de buena manufactura. Y yo no presumo de estar haciendo el mejor teatro del mundo, ni el teatro más intelectual del mundo, ni tampoco hacer el teatro de mayor experimento, que ya por mi edad y demás ya no corresponde, sino que lo que yo hago sí tiene un sello especial, y el sello para mí creo que es de respeto al público y de la entrega total a lo que se hace. Y esto hace que el público a su vez retroalimente el espectáculo. ¿Nunca pasó por sus manos un guión digamos, del llamado teatro de denuncia, y qué fue lo que ocurrió en ese caso? Claro que sí, y lo he hecho. Ahí tiene usted, yo he hecho un Darío Fo, mucho antes que mucha gente, ¿no? Que es un anarquista además, ¿no? Ni siquiera es un revolucionario. Lo que pasa es que también mucha gente piensa que hace uno solamente un género, pero yo he hecho desde teatro policíaco, teatro clásico, comedia, comedia musical, drama, melodrama. Son tantos años haciendo tantas cosas. Lo que pasa es que cierto tipo de teatro va mejor que lo haga realmente quien lo debe hacer, la universidad, o que lo haga un grupo experimental, o que lo hagan un grupo de gentes que tengan esa tendencia política, por ejemplo, y que lo puedan presentar, sabedores de antemano de que no será un público grande el que asista, como en el lugar de origen donde se puso esa obra, tampoco fue puesta con la idea de que lo viese una gran cantidad de gente. Ha sido un momento de denuncia, un momento de un grito de rebeldía. Bueno, por ejemplo, Miller en Las Brujas de Salem, que es una obra interesantísima, era contra el macartismo en Estados Unidos. Y esta obra gustó mucho universalmente, y algunas gentes pensaban que era simplemente una excelente obra, y otros sí encontraban el profundo mensaje que llevaba. Ahora bien, hablando, usted dijo el lugar de origen. Usted hace teatro en México, pero no hace teatro mexicano. Bueno, esta es la pregunta eterna. Yo creo que sí hago el teatro netamente mexicano, porque lo hago con tramoyistas mexicanos, actores mexicanos, clavos mexicanos, madera mexicana, traductores mexicanos, ladrillos mexicanos de los teatros. Nuestra producción teatral en cuanto a los autores, no hay magníficos autores, pero casi siempre ellos mismos producen o coproducen sus obras con el Estado. Es muy difícil que se acerquen a uno, productor independiente o promotor independiente, a traer una obra. Entonces, en algunas experiencias sí lo he hecho. Yo he hecho obras de Basurto, he hecho obras de Solana, he hecho obras de Magaña, he hecho obras de muchos autores mexicanos. Pero ya al ser propietario de dos teatros muy grandotes, tengo que buscar aquello que satisfaga a una gran mayoría. Y es difícil, Ricardo, es muy difícil elegir justamente la obra. Dijo usted propietario de dos teatros grandototes. Quiere decir que el teatro le ha dado, además de satisfacciones y de reconocimientos, mucho dinero. ¿No sabe usted cuánto? Uy, pero muchísimo. Yo no soy un rico vergonzante.
porque hay mucha gente que tiene dinero y le da mucha pena decir que tiene dinero. Yo tengo mucho dinero en ladrillos, porque en lugar de haberme gastado el dinero que he ganado en el cine, en el radio, en la televisión y demás, en otras cosas, lo he vuelto a invertir en aquello que me gusta, que es mi gran pasión, que es el teatro. Entonces, no sé si esté en el libro de Guinness, pero soy el único actor mexicano, desde luego, y uno de los pocos en el mundo, o a lo mejor el único, que es propietario de 2 locales de teatro. Y esto no lo digo con el orgullo de decir que rico soy, sino que bueno que ese logro, esa meta que me propuse, la pude lograr. Y significa una inmensa y grandísima fuente de trabajo para muchos compatriotas. Es decir, aparte de todo, es un buen administrador, es un buen empresario. Así es. También estuve en la escuela bancaria y comercial, lo cual me ayudó un poquito en un tiempo pasado, en fin. ¿Cuál es su concepto a propósito de esto de la empresa, del hombre líder, del hombre que tiene y que alrededor de él se originan fuentes de trabajo y que luego de pronto es blanco también de una serie de críticas por tener lo que tiene? Claro, claro, claro. Pues mire usted, vivimos en un país de economía mixta, vivimos en un país en donde cada quien puede con libertad hacer lo que quiera. No tiene que estar sumiso simplemente a esperar que algo le caiga del cielo, que es un poco del defecto nacional. Se pueden hacer cosas, se puede demostrar que se hacen cosas. Y el ser líder, como usted dice, o ser promotor teatral, vuelvo a repetir que es el de la ilusión original, ¿no? Y el que aglutina a la gente para la consecución de una obra. ¿Pero cuál es su mérito? Muy grande. De no haber esta persona, ¿quién sería el que prende el fuego? O sea, tendría que ser una institución del Estado, como puede ser la universidad, efectivamente, que tiene un programa hermosísimo, o podría ser el Estado en sí, ¿no? O grupos pequeñitos. Pero aquel que no se arredra ante las cosas y que lo logra, pues es el que empieza seguramente con un estanquillo y después duerme en el estanquillo, como hemos sabido de muchas historias, y no sufre por dormir en el estanquillo, sino que dice, si duermo aquí me ahorro tal cosa y puedo hacer esto, y después vemos que tiene la gran tienda de abarrotes y después es dueño de una cadena de cosas. Pues no ha sido por suerte, seguramente ha sido porque se empeñó en lograrlo. Él tenía esa ilusión, otras personas no la tienen y prefieren ser simplemente unas gentes que están siendo contratadas, que viven pues del erario algunos, otros de otras circunstancias, y hay esos líderes que hacen más y que intentan hacer más. ¿Quiénes son los que viven del erario? No sé qué porcentaje, puede ser bastante grande, desde luego. Que viven de que... Del erario teatralmente hablando, se refiere. Ah, yo pensé que estaba usted hablando de fenómenos de corrupción. No, vivir del erario, por ejemplo, todo aquel burócrata que recibe un sueldo lo recibe legítimamente del erario, ¿no? No, de corrupción no hablamos. Hablamos de condiciones normales, exacto, de nóminas normales. Exacto. Luego, entonces, el riesgo debe tener, por su propia naturaleza, una recompensa. Desde luego, desde luego. Malo sería, se imagina usted, Ricardo, que pongo un ejemplo, ¿no? Que un médico que empieza con un consultorio pequeñito y que es un buen médico y que está muy dedicado a ello, al cabo de 20 o 30 años, si él ha tenido la ilusión de tener su hospital propio y lo logra, qué maravilla. Entonces quiere decir que, pues, que tuvo esa visión, ese empuje, ese deseo de sobresalir, y tuvo que sacrificar muchas cosas en la vida para lograrlo, pero quiere decir que ha sido talentoso para llegar a ese punto, ¿no? Y buen administrador también. Hablaba usted del país hace unos momentos. ¿Cómo lo ve ahora en esta circunstancia, cuando nos debatimos y nos angustiamos y en ocasiones nos autodenigramos en el marco de esta palabra recurrente y cotidiana que es la crisis? Bueno, yo no soy un político y por lo tanto no podría hablar en términos de lo que está ocurriendo y por qué está ocurriendo. Le puedo decir en cuanto al teatro que en los momentos de crisis la gente acude más al teatro que en los momentos normales, porque busca un lugar donde evadirse, donde pensar en otras cosas que no sean el aumento del predial, de la luz y de la gasolina y del teléfono. ¿Quiere usted decir que está feliz con la crisis? No, en absoluto, no. Yo quisiera para mi país lo mejor. Le decía como cosa, circunstancia curiosa, pero cierta. Creo que el nuestro es un país mágico. Siempre encontramos fórmulas para salir de nuestros momentos malos. México es un país extraordinario cuando uno ha tenido la fortuna de recorrer el mundo, y como vivimos en México se vive mejor en muchos aspectos que en otras partes del mundo. Lo que nos falta es terminar con esa autodenigración y pensar que
por ser mexicanos no podemos hacer cosas, que solamente los rubios y los altos, el señor es sueco, él sí puede, yo no puedo. Podemos hacerlo igual que ellos, lo podemos hacer igual que los japoneses, que son un poquito más chaparritos que nosotros. Pero vamos a suponer, quitamos la autodenigración contra contra la que todos estamos. ¿Dónde queda la crítica y la autocrítica? ¿No son necesarias tampoco? No, desde luego que sí, cómo no, cómo no. La crítica es necesaria. ¿Cuál es el balance, entonces? Es el balance, pero pues tenemos que salir de esta crisis. Muy difícil salir de ella porque hemos leído en el periódico que hay grandes deudas, pero sí podemos estar muy satisfechos de que si leemos el periódico hay manifestaciones terribles en otras partes del mundo y hay mucha violencia, que la hay desgraciadamente en este momento en México, pero que no está llegando a extremos tan grandes como en otros países del primer mundo y demás. De modo que yo sí le tengo una profunda confianza al país, creo que con trabajo, con educación, con ese deseo de sobresalir, puede uno superar muchos de los momentos malos, pero no esperar que todo sea resuelto por papá gobierno o por la Virgen de Guadalupe. ¿Dónde abreva usted su confianza y su optimismo? Esto es de nacencia. ¿En el presente, en el pasado o en una visión así muy abierta, muy etérea del futuro? No, un poquito en experiencias del pasado. Hemos pasado, valga la redundancia, momentos muy malos y hemos salido de ellos. Soy profundamente optimista, eso es verdad. Si no lo fuese, no hubiese podido lograr muchas de las cosas que he hecho. Y si en el país fuésemos un poquito más optimistas, nos peleásemos menos unos con los otros, nos denigrásemos menos, sabemos que tenemos un país con grandes posibilidades y que si todos trabajamos un poco más, ayudaremos al país a salir de su mal momento. ¿Pero qué lee, qué visita? ¿A dónde camina? ¿Por dónde camina para ver estas otras cosas positivas de México? Esa es muy buena pregunta. ¿Qué recuerda? Recuerdo muchas cosas, pero como usted dice, ¿qué camino? ¿Qué visito? ¿Qué conozco? Los actores muchas veces se piensa de los actores que son gentes así extrañas, como seres exóticos, que no se rozan con la humanidad. No sé si así sea en otros casos. Yo tengo y visito y veo constantemente amigos taxistas, ya tramoyistas, ya gente en el mercado, que además me llevo muy bien con ellos y me tienen mucho afecto. Y los oigo, y todos tienen una gran fe en el país. Y empiezan a hablar mal, y después al poco rato dicen, bueno, pero estamos mejor que en otra parte. Y con esto nos podríamos salvar. Y son optimistas, el pueblo de México es muy bueno, y la juventud de México es extraordinaria, que ya está demostrada cuando el temblor, y a base de educación, a base de mejor integración familiar, a base de que nos ayuden un poquito con los smogs y las tragedias de la ecología, y que nos permitan trabajar con libertad, el país, siendo optimista como soy, creo que va a salir de sus problemas. A propósito de integración familiar, en esto parece también usted ser un ser excepcional o mexicano de excepción. No es el cartabón del actor que se dice Sí, claro. Que es siempre, pues no sé, Bohemio y enamorado, y es muy sabido en el medio de la solidez de su familia, de la compañera que ha sido tan significativa para usted. En fin, esto qué tan importante ha sido para que Manolo Fábrega siga tocando tierra. Tremendamente importante. Y le digo Fela, a sus hijos. Claro, le digo otra cosa, yo soy bohemio y soy enamoradizo también, ¿no? Yo no estoy fuera de la regla. Lo que pasa es que he tenido la inmensa suerte de encontré hace muchísimos años a una mujer excepcional, una chica de provincia, sin conocimientos de teatro y demás, que el día de hoy es mi esposa, la madre de mis hijos, pero ha sido una fuerza formidable a mi lado. Es fundamentalmente mi crítica más acerba, mi crítica más fuerte. No quiero exagerar, pero el 95% de las cosas que hago no le gustan nada. Afortunadamente no comparte el público esa misma opinión, pero no le gustan porque cree que puedo mejorarlo. Y con ese acicate intento mejorarlo. ¿Cómo le hacen para mantener la relación profesional y personal? ¿Están siempre cruzadas o de pronto hay un horario para hablar de una cosa y ahí se acaba? Está absolutamente mezclado, la verdad. Y no creo que es una balsa de aceite, no. Lo que pasa es que llevo ya tantos años que hasta gasto la broma. Dicen, ¿cuántos años lleva usted de casado? Y yo nací casado, hace muchos años.
No, el matrimonio no es fácil, pero es una mujer muy inteligente. Ella es muy inquieta en lo que hace también, que me ayuda muchísimo. Me ayuda en apoyo, fundamentalmente. Ella no interviene directamente en el teatro. En cuanto a una producción, ayuda mucho con la ropa, por ejemplo, con buen gusto. Pero es una mujer que siempre está detrás de mí diciendo se puede hacer mejor, se puede hacer mejor. Y he tenido con ella 5 hijos espléndidos, de los cuales me siento muy orgulloso. Hablando de otras facetas del señor teatro Manolo Fábregas, ahora que usted hablaba del país, estaba recordando esa otra cara de Manolo Fábregas como conductor de programas, como entrevistador, es decir, en una labor periodística. ¿No le da de pronto tentación de volver a hacerlo? Sí, sí, cómo no, pero creo que hay gente que lo hace mucho mejor que yo el día de hoy, como usted, y para que yo estoy de actor, yo debo estar en lo mío, nada más. Podría ser diplomático también. También podría ser, claro. No, es verdad. No son etapas en la vida que uno va cruzando y pasando. Yo he tenido la fortuna de hacer muchas cosas en la vida, o sea, como actor de teatro, fundamentalmente actor de cine, actor de televisión. Yo empecé la televisión cuando había, creo que un aparato de televisión en México. E hice una gran serie de teleteatro hace el año 52, creo que fue. Y de ese programa salieron muchas figuras del día de hoy, y después he tenido la suerte de viajar por muchas partes del mundo haciendo teatro. He hecho películas en España, he hecho películas en Sudamérica, he hecho películas en México. Y después en Norteamérica también he trabajado. He estado trabajando toda mi vida, la verdad. A propósito del cine que usted mencionaba de pasadita, baste recordar, ya lo dijo usted, el cine que hizo en España, el premio Quijote, las películas al lado de María Félix. Aquí en México, películas de factura como Mecánica Nacional, digo de factura excelente, Lagunilla, mi barrio, 1 y 2. ¿Y por qué ahora ya no más cine, Manolo? Bueno, primero porque no me llaman, la verdad. O sea, yo en el cine soy simplemente un actor que se contrata para hacer un personaje. Y cuando uno lee el libreto, es uno el que decide si lo quiere hacer o no. Pero ¿no lo llaman o lo que le ofrecen no le gusta? Un 50% y un 50%. El cine ahora, por razones especiales, se ha convertido en un tipo de cine muy especial que va dirigido a un público mexicano de la frontera. Y parece que ciertos productores han encontrado que este mecanismo de balazos y de los trailers y la persecución del narcotráfico y demás es muy interesante. Las ficheras inclusive. Las ficheras inclusive, claro. Y en esas películas pues, como que yo no quepo y que aparte no me gustaría mucho intervenir. ¿Por qué? ¿Cree que, como decía el poeta, se mancharía el plumaje? No, en absoluto. No me he manchado ni con las tortas de la Lagunilla, para nada. Yo he hecho un mecánico en ¿Por qué hizo entonces las tortas de la Lagunilla, así con mucha villa, lo recuerdo? Buena pregunta, porque el libro era excelente. Mire, le voy a decir una cosa. Soy un actor y soy tan vanidoso como cualquier actor. Sin embargo, yo digo que tengo una vanidad bien administrada y que sé cómo emplearla, en qué momento. El actor es tan bueno como aquello que tiene que hacer. O sea, el texto es la base. Ya lo dijo Shakespeare, the play is the thing. O sea que con un buen texto, un actor mediano puede hacer una buena interpretación. Con un mal texto, un buen actor se pierde y con un mal texto, un mal actor se acaba. Entonces, si el libreto, si lo que usted tiene que hacer es bueno, y a usted le interesa porque lleva un mensaje social, porque le permite hacer un tipo diferente, porque lo ilusiona de alguna manera, lo acepta. Como mi posición actualmente me permite no hacer todo lo que me ofrecen, pues hago menos. O sea, no está en contra del género, por ejemplo, en este caso el de barriada o el personaje popular, sino de la forma en que esté amalgamado, Desde presentado. Tiene el usted caso. El mecánico que usted mismo mencionaba, de Mecánica Nacional, que es un libro extraordinario de Luis Alcorizo, de su esposa, y además una excelente dirección de él, en el cual, en ese libro, yo tuve la fortuna de hacer el protagonista, simplemente como un actor, y con el magnífico libro, el magnífico director, se logró una gran película. Yo simplemente era un actor que interpretaba un personaje. Ya vamos desglosando los componentes fundamentales para, no solo para una película o para la televisión, sino componentes que se dan de manera, no sé por qué, pero más clara en el teatro, en la expresión teatral, el director, el actor, el libreto. ¿Qué con los actores? ¿Cuál es la dificultad para manejarlos? Ese es el término, para dirigirlos, para conducirlos, coordinarlos, motivarlos, ¿qué? Bueno, cuando se tienen una multiplicidad de funciones, como en mi caso, y no lo digo otra vez vanidosamente, sino que por razones, circunstancias, he tenido que ser
primero actor, después director, después productor de teatro, después organizador de espectáculos, después propietario de locales. Y a veces actor y a la vez director. Exacto, exacto. ¿Para ahorrarse la nómina al sueldo del director o qué? Originalmente es muy probable que sí, originalmente sí. Y después porque también son facetas dentro de una profesión que a uno le ilusiona tratar de entender. Y puede uno volverse un buen director o un mal director. En mi caso creo que algunas de las cosas que he dirigido me han salido bien por la experiencia y porque me gusta mucho lo que usted mencionaba hace un momento, el trato con los actores. Yo tengo eso ya no interrumpo. Profundo respeto por los actores. Yo creo que esta gente mágica que se sube a un escenario y que lo puede hacer a usted reír o llorar, o gozar o sufrir, son seres muy especiales, sobre todo el actor de teatro, que es el que pasa por la universidad del teatro, es el actor sólido. Y ahí es donde se forma el buen actor. ¿Usted no estudió? Bueno, yo nací prácticamente dentro del teatro. He estudiado después, o sea, con el tiempo, y he leído mucho al respecto, pero he sido más práctico que teórico. E igual que muchos libros de texto sobre teatro, le dicen a usted que hay unos porcentajes que hay que emplear de emoción y de teoría. Y de emoción y de teoría, efectivamente. Entonces, en esa proporción, ¿qué tanto sirve la teoría, qué tanto sirve la práctica? Un actor meramente teórico acaba siendo con el tiempo hasta un poco amargado porque cree que solamente está designado para hacer las cosas superiores. Y un actor muy practicón se puede volver un machacón del oficio también. El balance es lo que es importante. Entonces, mi trato con los actores me gusta mucho. El dirigirlos, el entender la obra, el transmitir lo que uno quiere, el tener la visión total del espectáculo y saber que con estos actores puede uno lograrlo. Y he tenido la fortuna de llamar casi siempre mucha gente nueva, y la gente nueva está ávida de entender y de captar. Y el director en sí no es más que un abre puertas. ¿Y no será que los llama porque salen más baratos o porque son más manejables? No, no, en absoluto. No, yo he tenido la fortuna de dirigir a un Ignacio López Tarso, que es un excelentísimo actor, a un Héctor Bonilla, a una Silvia Pinal, a una Libertad Lamarque, y yo no sé, y si nos vamos atrás, pues no sé, a mucha gente. ¿Y qué pasa cuando la discusión está más o menos empatada? Es decir, yo, actor, quiero hacer el personaje de tal forma, y usted, director, dice que no es por ahí. ¿Finalmente siempre se impone su criterio? No, se encuentra un justo medio, o al contrario, uno aprende del actor que la idea que uno tenía podía estar ligeramente equivocada, y que esa forma de interpretar da el mismo resultado general que uno desea como la película final, como el producto final. No se llega... He sabido inclusive que se gritan y se dicen cosas y demás. En muy rara ocasión lo he hecho yo. Soy no de un temperamento de malva, sino que también soy bastante exigente, algunas veces he gritado, pero el grito en algunas ocasiones es estímulo, o sea, hace reaccionar al actor para hacer ciertas cosas. Pero se lleva uno muy bien con los actores habitualmente, los de teatro. ¿Y la labor del productor, a propósito? La labor del productor es aquel que pone el dinero y se lleva también el dinero. O lo pierde también. Bueno, el productor sí. Usted sabe que uno de los pocos países en el mundo en donde el productor y director de una obra pone el dinero en su totalidad es México. Porque en otras partes del mundo el teatro está subvencionado, auspiciado, aún el teatro no oficial, como en Alemania, que el 90% del teatro está auspiciado, en Inglaterra también, un gran porcentaje, en España menos, en Norteamérica no, menos también, pero en México somos nosotros los que ponemos el dinero, de modo que es un riesgo muy grande. Pero me preguntaba usted, ¿qué hacía el productor? Sí, ¿cuál es la responsabilidad del productor que dicen aparentemente nada más pone el dinero y ya? Es como, al principio me parece un negocio redondo. No, al principio me parece que le pude contestar mejor. Es el que tiene el sueño, la ilusión, y el que, si no es tonto, debe reunirse con los mejores elementos para que lo apoyen, él llevar la dirección de todo aquello, pero hacerle mucho caso al iluminador y hacerle mucho caso al tramoyista, porque de ellos van aprendiendo muchas cosas. De la idea que uno tiene, ellos la pueden mejorar, del escenógrafo, por ejemplo, del coreógrafo, por ejemplo. Algunas preguntas finales con Manolo Fábregas, con quien podríamos pasar platicando mucho tiempo más, solo que el tiempo es un tirano también. A la vez, Manolo, ¿cómo podría describir el actual momento que está
viviendo el teatro en México en la circunstancia que ya hemos comentado, de crisis, de dificultades económicas, de desaliento de grandes sectores de la población, que son los que más severamente se ven castigados por esta crisis? ¿Cómo se encuentra actualmente el teatro? Yo diría que casi igual que en muchas partes del mundo, hay teatro muy bueno y hay teatro muy malo. Lo que sí está ocurriendo actualmente por la crisis es que el público se ha vuelto más selectivo. El público ahora tendrá que escoger muy bien el espectáculo que quiere ver, porque el espectáculo pues tiene un precio mayor que lo que tuvo anteriormente, y porque se irán más hacia los espectáculos que les den una mayor garantía. Ya hacer teatro, como productor inclusive, simplemente por el hecho de hacerlo y simplemente por encontrar una fórmula para ganar dinero, eso se va a acabar. El público irá a ver aquello que le dé garantía y tendrá que gastar su dinero en aquello que sepa o adivine o crea adivinar que le va a satisfacer. Las fórmulas anteriores del chiste político y la chica guapita y la poca ropa y demás, yo creo que día a día está perdiendo fuerza. La gente quiere mejor producción, mejores actores sobre el escenario, gente nueva y garantía. Estos 4 elementos que usted menciona los tiene una obra de la cual, o sobre la cual hicimos alguna alusión al principio de esta charla, que es Barnum. Así es. Una extraordinaria producción, dirección, por supuesto, un actor que usted dijo que si no era él, nadie más. ¿Por qué? ¿Por qué Héctor Bonilla era el único que podía ser Barnum? Pues volvemos otra vez a la experiencia. Héctor Bonilla es un actor de una gran sobriedad, de una gran disciplina, de un gran cariño por lo que hace, de una gran responsabilidad en todo lo que inicia, y tenía la edad, el tipo físico, la corpulencia, la elasticidad, la juventud, todo lo preciso para hacer este personaje. Y uno quiere buscar al mejor. Y también tenía, indudablemente, un crédito importante, que esto ayuda para atraer al público. ¿Cuánto más Barnum? Luego de los retos, bueno, es un reto ahora el superar lo anterior, al diluvio que viene, que batió todos los récords de permanencia de una obra y de asistencia de público en México. ¿Cuánto más Barnum? Lo que el público decida. Porque también hay una cuestión económica envuelta en el teatro, que si las entradas van decreciendo, llegará un momento en que ya no se puede hacer el espectáculo. Afortunadamente no ha ocurrido, de modo que tendremos Barnum para mucho tiempo. Y finalmente, Manolo, como actor, ¿cuándo se vuelve a plantar en un escenario? Bueno, le advierto una cosa, que de todo lo que hemos hablado, lo que más me gusta es ser actor, definitivamente. Hice el año pasado Violinista en el Tejado con un inmenso éxito, y ahora sigo con las barbas porque voy a salir unos cuantos días a la República a interpretar por última vez Violinista en el Tejado. Después me cortaré la barba, me veré más viejo seguramente, y haré otras cosas. Como actor voy a hacer una telenovela. Ah, muy bien. Que será la primera vez que yo incursione en ese género. Estaba yo tratando de recordar si había estado en alguna telenovela. ¿No? Jamás. No, ¿por qué? ¿Por considerarlo un género menor? No, en absoluto. También por exceso de trabajo en algunos aspectos. O sea que una telenovela toma casi un año de la vida de un actor, un poquito menos. Y mis múltiples facetas de trabajo no me lo permitían. Ahora quiero una especie de año sabático dedicado exclusivamente a la televisión. ¿Qué lo decidió? ¿La oferta económica, el crédito, la tema, historia, una vez más, la historia? Es la continuación de las bonitas películas estas de Lagunilla, Mi Barrio. Voy a hacer el personaje que era muy, muy agradable y que me gustaba hacer. Y después incursionar ahora, ya que hice televisión hace muchos años, en este medio tan popular que es la telenovela, para que mucha gente joven, que a lo mejor no ha oído hablar de mí, pero que no va al teatro, o que por razones de distancia, o por razones económicas, o por lo que sea, pues ya podrán juzgarme todas las tardes, o todas las noches, o cuando sea, en una telenovela. Ahora sí, finalmente, cuando usted decía que se quitaba las barbas, que se quitaría después las barbas, se me ocurrió preguntarle qué tanto se queda del violinista después, qué tanto se ha quedado de aquel profesor Higgins, de Mi Bella Dama, qué tanto se ha quedado del personaje del Salieri, del personaje popular de Lagunilla, Mi Barrio, qué tanto se le va quedando a los seres humanos, a los actores que se dedican a esto de sus personajes. Muchísimo, sí, ¿verdad? De verdad, Ricardo, muchísimo. Pero se queda como un sedimento, como algo muy agradable que es propiedad absolutamente de uno.
O sea, recuerda a uno de esos personajes y recuerda lo que vivió con ellos, lo que significaron en su momento, y son satisfacciones profundamente personales e íntimas. Como usted menciona, el Salieri o el lechero pobre de violinista o el anticuario de Lagunilla, en fin, tantos personajes en 40 años de actor, que ya son muchos, pero que es la profesión tan hermosa que siempre hay papel para un hombre de una edad determinada. ¿Y esto cómo se manifiesta? ¿En actitudes, en formas de pensar? Claro, ¿cómo se interpreta un personaje? ¿Cómo se queda el personaje adentro? Quiero decir, no sé si de pronto usted va a una fiesta y baila y se encuentra con que ya está haciendo el pasito de violinista, claro. O que de pronto repite usted una frase en una conversación habitual y resulta que esa frase es muy parecida a la de un parlamento, de un personaje, no sé. No, fíjese, Ricardo, buena pregunta también. En el medio natural en que uno interpreta, o sea, en el teatro, con las luces, con la responsabilidad de tener este monstruo maravilloso enfrente que es el público, ahí recrea uno y goza el personaje fundamentalmente. Saliendo del teatro, lo deja uno archivado, tanto en la memoria como en el vestuario. Es muy difícil recordarlo en la vida cotidiana. Tan es así que en algunas ocasiones me han pedido, cante usted, porque no canto desde luego, pero cante usted un pedacito de tal cosa. Y empiezo a intentar cantarla y se me olvida la letra totalmente. ¿Por qué? Porque no estoy en el medio natural que me obliga a estar inmerso totalmente en lo que estoy haciendo. ¿Pero qué es lo difícil? ¿Dejarlo ahí guardado? Es decir, evitar llevárselo, o por el contrario. ¿Qué es lo difícil? ¿Dejarlo? Sí, es difícil dejarlo porque lo ama uno profundamente. Y es hermoso también pensar que dejarlo por un momento significa reencontrarlo más adelante. Salvo en este caso que esta es una ilusión que ya tuve 2 veces en mi vida, 17 años atrás, el año pasado, y ahora ya el ciclo de violinista en el tejado pues habrá terminado para mí. Ahora sí, ya finalmente, ¿cómo definir esta forma bellísima de expresión del ser humano? En general, la actuación, pero particularmente el teatro, que por cierto, le digo a usted que con relativa frecuencia nos llama el público que nos ve más allá de nuestras fronteras, en los Estados Unidos, un público a quien mandamos un saludo permanente, y nos preguntan por qué no vienen, así como vienen cantantes mexicanos, claro. ¿Por qué no vienen, si hay muy buenos teatros, si hay interés, por qué no vienen compañías de teatro? Usted ya lo ha hecho en ocasiones, pero ahora, aprovechando los medios, y que venga una compañía de teatro a montar una obra, no sé, no quisiera por exclusión dejar de citar algunas ciudades, pero por citar Los Ángeles, Nueva York, San Antonio, Chicago, claro. Creo que hay muchas ciudades y algunas otras más, por supuesto, que en las que sería un éxito. Pues tiene usted otra primicia en el programa. Mi intención es hacerlo en un futuro no lejano. Es complicado porque llevar un espectáculo, vamos a suponer, como violinista en el tejado, desplazarse hasta otro país, con otra economía, con los actores que tienen que dejar a sus familiares, a sus hijos en México, para hacer una temporada no de un día, sino una temporada larga, para que tenga un rendimiento natural desde el punto de vista económico y también desde el punto de vista artístico. Un cantante magnífico puede llegar y en un gran foro amparar ese día 5,000 o 10,000 personas y se marcha. Una temporada de teatro se hace dentro de un local que tiene 1,000 localidades cuando mucho. Entonces hay que hacer muchas funciones para que varios miles de personas tengan oportunidad de verla. Es muy complicado y además permisos de trabajo, es otro país y demás. Pero el deseo de hacerlo y la promesa de hacerlo existe y por lo tanto prontito vamos a tener el placer de estar por allá y con nuestros amigos de habla hispana de todos los países de América y sobre todo nuestros paisanos, presentarles espectáculos dignos que ellos merecen. Ahora sí nada más nos faltó la definición de la magia del teatro. La magia del teatro. Uy, la magia del teatro. ¿Como que como actor, como productor, como que? Como el teatro en general. ¿Por qué? El teatro ¿Por qué seguirá? Le voy a decir por qué. Es el inválido eterno. Parece que se va a morir siempre, pero siempre perdurará. Es el medio más legítimo de comunicación que existe. O sea, tiene usted... aquí lo platico bien. Aquí no hay, en el teatro no hay truco de ninguna especie. Es un público frente a un actor que esa noche, en ese momento, da lo mejor de sí mismo. Y lo que ustedes vieron esa noche no se repite al día siguiente. Aparentemente se hace lo mismo, pero se hace con otra emoción diferente.
Por lo tanto, esa comunicación directa lo hace uno vibrar, no hay cortes, no hay, me equivoqué, voy a empezar otra vez. La lágrima es la de ese momento, la risa es la de ese momento. El teatro es la maravillosa universidad y la legitimidad del actor con el espectador. Productor, director y actor muy disciplinado. Le hice una sola seña y me dio el privilegio de dirigirlo. Ya tengo que contar. Muchas gracias, Manolo. Gracias por estar aquí. Como siempre es un placer charlar con usted. Gracias, y estoy cierto que para el auditorio también ha sido escucharlo. Gracias, Ricardo.